Ahora, el tema que ahorita vamos a comenzar tiene que ver con el reino de Dios, o sea, así se llama, el reino de Dios, que podamos tener una comprensión de los propósitos de Dios de una manera más amplia y podamos edificarnos sobre todo. Acuérdense, el propósito principal de este estudio es la edificación, ¿sí? Que podamos crecer cada día más en aquello que el Señor ya destinó para nosotros, el propósito de nuestra vida en su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es la madurez, ¿verdad? Que podamos apropiarnos cada vez más de lo que somos en Cristo y vivirlo de una manera plena. Por eso este tema yo espero que sume a ese propósito y que juntos nos podamos sentir bendecidos, edificados en él. El reino de Dios como el anuncio del Evangelio, ¿sí? El Evangelio viene anunciando un reino y que normalmente pues ya tenemos una noción, ya sabemos a qué se refiere, pero va a haber una capa todavía más profunda de lo que ya conocemos, todavía un poquito más, que nos va a abrir los horizontes, nos va a llenar un poquito más nuestra sabiduría en la palabra y nuestro entendimiento en los propósitos de Dios. Esto se conecta mucho con los módulos que ya hemos anteriormente estudiado, porque pues parte de un mismo concepto, ¿verdad? De un mismo concepto de lo que hemos estado viendo, y pues ya nada más estamos enfocándonos a un tema en específico. Pero si se acuerdan, cuando vimos la nueva creación, estuvimos viendo acerca de un propósito inicial de Dios. El Señor quiso, ¿verdad?, dar existencia a una creación, pero no fue en un sentido de, pues, solamente a ver qué se me ocurre, a ver, vamos a hacer esto, a ver, se me ocurre, se me ocurre que voy a crear esto, y al otro día, pues a ver, vamos a hacer otra cosa. No, antes de que el Señor creara algo, ¿sí? Todo ya estaba en su visión, en su planeación. O sea, el Señor ya tenía dentro suyo, ¿verdad?, diseñado lo que iba a hacer, y ese diseño que el Señor después iba a, digamos, a proyectar por medio de la creación, ese diseño original, es su reino. Entonces, el reino de Dios nace en el corazón, en la mente de Dios, desde antes de que existiera cualquier cosa, ¿sí? Y todo su plan en el cual nosotros estamos inmersos, que tiene que ver con el desarrollo de su proyecto, ¿verdad?, está encaminado a ese reino, ¿sí? Entonces el reino de Dios no es algo que nace después de que Jesús empieza a predicar, sino es algo que nace desde el corazón de Dios. Antes de que empiece a crear todo, Él ya estaba pensando en su reino, ¿sí? Y a partir de ahí, todo lo que hizo, todo lo que hace y todo lo que seguirá haciendo es en base a su mismo y único plan, el establecimiento de su reino. Lo que quiero que veamos hoy a manera de introducción es cómo es que ese concepto lo hemos recibido, de alguna manera nosotros hemos heredado ese concepto de reino de Dios, y cómo lo pensaban en el pueblo de Israel, qué es lo que tenían en su mente, y vamos a ver qué tanto corresponde y qué tanto no corresponde, o qué tanto podemos conservar o qué tanto podemos renovar. Y para eso quiero hacer un pequeño trasfondo de cómo nace ese ideal de reino en el pueblo de Israel. Sabemos que desde que cada civilización que se desarrolló por parte del ser humano, forzosamente tuvo que tener una organización. Se tuvieron que ver la manera de organizarse para poder convivir y coexistir en comunidad. Y esa manera de organizarse incluye pues jerarquías y se desarrolla lo que después entendemos como un gobierno. O sea, debe haber alguien que esté al frente, debe haber alguien que esté lidereando, y sabemos que en la antigüedad pues hubo muchos líderes que levantaron imperios, naciones, ¿sí? El ser humano, al ser un ser social, la manera de organizarse tiene que ver con el gobierno. Pero acuérdense que Dios
cuando elige a su pueblo, desde las promesas para Abraham, él tiene un concepto de gobierno para su pueblo. Cuando va a rescatar a los descendientes de Abraham, los va a rescatar de Egipto, y después hace un pacto con ellos en el Sinaí, elige a un pueblo en específico para que él lo gobierne, ¿sí? Para que él sea, digamos, su rey, o más allá de rey, su Dios, pero obviamente tiene que ver con el gobierno. Y de entre todas las naciones se distingue a este pueblo porque precisamente es Dios directamente quien está por encima de ellos, guiándolos el proyecto de gobierno, ¿sí? Entonces es un pueblo que se ha distinguido por encima de cualquier otro pueblo en que tenía el gobierno directamente en Dios, ¿sí? Ningún otro pueblo lo podía decir, aunque cada pueblo, ¿verdad?, tenía sus divinidades, de las cuales tanto el rey como el sacerdote de cada nación atribuían ciertas facultades de gobierno a sus deidades, y eso ya lo explicamos también, lo acabamos de explicar en el tema anterior. A diferencia de cualquier otra nación, el pueblo de Israel tenía como ese supremo ser que guiaba sus vidas, lo tenían en Dios. Él era la imagen gobernante, ¿verdad?, que distinguía o que los distinguía por encima de cualquier otro pueblo. Quiero leerles un texto de 1 Samuel 8. Cuando se termina el periodo de los jueces y Samuel como el último juez, sus hijos se corrompen. Que en este caso los jueces no eran reyes, pero de alguna manera Dios ponía en ellos una facultad de liderazgo, ¿sí?, como caudillos. Sabemos que la historia de los jueces fue una historia cíclica en donde el pueblo caía en pecado, en desobediencia. Por desobediencia venían calamidades sobre de ellos, los pueblos vecinos los oprimían, los conquistaban, y entonces Dios ponía o levantaba un caudillo, un líder, que los liberara de esa opresión. En ese caso buscaban a Dios, Dios ponía a alguien que les ayudara a salir de esa opresión, y venía un periodo de prosperidad, de alivio. Pero con ese alivio venía nuevamente el alejarse de Dios, y nuevamente Dios volvía a permitir que sufrieran algún tipo de opresión, clamaban a Dios, les mandaba a otro juez, y así era una historia repetida, donde el pueblo solamente se acordaba de Dios cuando estaban sufriendo, pero cuando estaban bien, cuando Dios les mandaba a alguien que los liberase, pues se olvidaban, ¿verdad?, paulatinamente de Dios. Esto lo vamos a ver en toda la historia de los jueces. No hay todavía como tal un gobernante o un rey, ¿verdad?, un monarca, sino eran, digamos que, gobiernos o líderes momentáneos, ¿sí? Por cada situación, alguna circunstancia, Dios levantaba a alguien, y podemos ver a Gedeón, a Sansón, y Samuel fue el último de estos jueces. La idea era que sus hijos pudieran tomar su lugar. Escúchenlo, dice así el capítulo 8 de Primera de Samuel. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel:
Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine yo sobre ellos. Conforme a todo lo que me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, adviérteles solemnemente y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestros viñedos y de vuestros olivares, y los dará a sus servidores. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus servidores. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que tendremos un rey sobre nosotros. Y seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y después vemos pues que unge a Saúl, ¿sí? Como primer rey. Lo que quiero es que veamos qué está pasando en el corazón del pueblo. Dios mismo era su rey, Dios mismo era su gobernante, Dios mismo los guiaba, como guió a Josué para tomar Jericó, ¿sí? Las batallas en las que el Señor les dio la victoria a través de Josué. Y vemos cómo a través de Josué, que era un líder, pero no era el rey, sino era el, digamos, el representante de la voz de Dios. Y era el líder que estaba al frente de ellos, pero Dios estaba por encima y todos sabían que era Dios a quien consultaba y quien daba todas las órdenes. Entonces tenían directamente como rey a Dios. Sin embargo, dice aquí que los hombres se acercaron, le dijeron, queremos un rey así como lo tienen las demás naciones. O sea, en qué poco valoraron el rey que tenían, ¿verdad? Porque aquí dice, no te están desechando a ti, dice Dios a Samuel, dice, me están desechando a mí. Y de la misma manera como hicieron conmigo, ¿verdad? Desde que los saqué de Egipto, que empezaron a irse en pos de dioses ajenos, pues así también lo están haciendo contigo. Pero escucha lo que dicen y haz conforme lo que te piden, pero nada más adviérteles, ¿verdad? Diles qué es lo que va a pasar. O sea, diles cómo se manejan en el mundo las cuestiones del reino, los gobiernos, cómo gobierna el mundo. Y le hace una lista, ¿verdad? Se van a llevar a tus hijos, los van a poner a trabajar en sus carros, en sus ejércitos, los pondrán a sí mismo para que aren los campos, para que siguen sus mieses, para que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Es decir, diles lo que les va a pasar, diles, adviérteles, ¿verdad? Dice solemnemente, o sea, adviérteles lo que va a pasar cuando tengan un gobierno como el del mundo, ¿sí? Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras.
¿sí? No les van a preguntar, simplemente van a tomar de todo lo que tienen ellos, de lo mejor. Tomarán lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares. Diezmarán vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus servidores. Tomarán vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. Es decir, nada de lo que tienen ya es de ustedes. El rey los va a poder tomar y cuando quieran, sin ni siquiera les va a preguntar, ¿verdad? Les va a quitar, les va a diezmar de sus granos, de sus animales, va a quitarles a sus hijos, a sus jóvenes, a sus siervos, los va a poner a trabajar para ellos, para el rey, y va a quitarle de los de ustedes para darle a los servidores del rey. Ahora sí que cualquier parecido con la realidad, pues no es coincidencia, ¿verdad? Así es como gobierna el mundo, quita a los demás para él decidir lo que va a hacer. Le está diciendo que les advierta al pueblo qué es lo que va a pasar y después de que les advierte dicen, no importa, nosotros queremos un rey como todos los demás. Es decir, queremos ser igual que los demás, no queremos ser especiales, no queremos ser únicos, sino queremos ser igual que todos. Desecharon ese pacto y esa manera de gobierno que tenían directamente de Dios y quieren un reino conforme a lo que es este mundo. Después Samuel unge a Saúl, ¿sí? Un varón de la tribu de Benjamín para que sea rey y bueno, ahí tienen su rey que querían, ¿sí? Sabemos que en un principio, ¿verdad? Las cosas querían funcionar como se pretendía, todo bien, pero una persona, por muy buena que sea, o por muy buenas intenciones que tenga, si se le pone poder encima y un poder absoluto, pues tarde o temprano va a salir mostrando lo que tiene en su corazón. Saúl fue desechado como rey porque dejó de obedecer a Dios o dejó de dejarse guiar por Dios y empezó a creer, ¿verdad?, que por él mismo tenía el poder y a tomar decisiones y bueno, infringió algunas ordenanzas graves y el Señor tuvo que quitarle el reinado. De hecho, pues fue un reinado relativamente corto, porque el Señor ya había elegido a alguien. David fue el segundo rey de Israel, pero las características de David iban a ser muy diferentes a las de Saúl. Y si nosotros nos vamos, ¿verdad?, a la historia del pueblo de Israel, ellos han tenido un destino muy trágico, ¿sí? Han sufrido mucho hasta la fecha. Para ellos, si pudieran tener el recuerdo ideal de lo que para ellos es ser una nación apartada, bendecida por Dios, su recuerdo más impactante es la época de David. Para cualquier judío, la época de David es lo más maravilloso, lo hermoso, lo ideal, lo que siempre debió haber sido y nunca debió dejar de ser. El reinado de David es un reinado que hasta la fecha, ¿verdad?, anhelan y desean todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el reinado de David se fundó el referente por excelencia de lo que es la majestuosidad de Israel como nación. Y es la evidencia en la conciencia colectiva de la elección de esta nación para ser bendecida por Dios y también para ser bendición a las naciones. Es decir, el periodo del reinado de David es la cumbre, ¿verdad?, de lo más hermoso que como nación Israel pueda vivir. Y digo hasta la fecha porque hay una promesa en Jeremías 33:17 que dice, porque así dice Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Quiere decir que ellos esperan que este gobierno ideal en algún momento vuelva a regresar.
y es la promesa de lo que es el Mesías. Pero a diferencia de nosotros, ¿verdad? Lo que ellos entienden por Mesías es algo completamente diferente. Mesías, o Mesiaj en hebreo, significa ungido, ¿sí? Y sabemos que se ungía a los gobernantes, en este caso a Saúl se le ungió, a David se le ungió, con un propósito obviamente de gobierno. Entonces, en la mentalidad de cualquier judío, o sea, hablamos de un judío ortodoxo, un judío de raza, ¿sí? No alguien que se asimiló a un movimiento judío o pseudo judío mesiánico o cosas así que realmente es un extravío de los más fuertes que pueda tener una corriente cristiana. No, hablamos de un judío, ¿verdad? Alguien que nació, que tiene, es de raza judía y que tiene la religión judía. Ellos no reconocen a Jesús, esa es la principal diferencia con el cristianismo, porque el concepto de Mesías de ellos es muy diferente al de nosotros. El Mesías que debe ser para ellos es alguien hablando en términos políticos. Es un gobernante que va a traer esta gloria a la nación de Israel. Quiere decir que los va a liberar de la opresión. En este caso, pues históricamente, ¿verdad? Desde que la nación de Israel se dividió después de Salomón, Dios permitió que por un lado en el reino del norte los asirios los asediaran y se los llevaran y se disolvió la nación, o las 10 tribus del norte quedaron esparcidas y nunca más volvieron a ser una nación. Después vinieron los de Babilonia, hicieron lo mismo con el reino de Judá, el reino del sur, y no los esparcieron, pero se los llevaron cautivos a Babilonia. O sea, destruyeron el templo, destruyeron todo lo que era valioso para el pueblo de Israel. Y a partir de ahí, aunque regresaron el pueblo judío, ¿verdad?, del exilio después de 70 años en Babilonia, y reconstruyeron las murallas y reconstruyeron el reino, por decirlo así, reconstruyeron el templo, siempre vivieron bajo la monarquía extranjera, ¿sí? El rey Darío, bueno, antes de Darío, el rey Ciro de Persia permitió que volvieran a regresar, que fundaran su nación. Después el rey Darío les dio cierta independencia, o sea, seguían siendo súbditos de los persas, pero les dio chance de tener su religión y de tener incluso sus gobernantes bajo la tutela o bajo el gobierno de los persas. Después vinieron los griegos. Bueno, si hacemos un recuento histórico, después de David, David y todavía un poquito con Salomón, nunca volvieron a tener el esplendor de saberse un reino, ¿sí? Una nación independiente, próspera, y pues todo lo que, si ustedes leen el reinado de David y de Salomón, pues incluso las naciones venían y daban tributo a Israel. Digamos que se convirtieron en la primera potencia mundial del mundo conocido de aquella época, ¿sí? Y después de eso vinieron para abajo y siempre han tenido en su corazón la promesa de que algún día su reino, su nación, va a volver al esplendor de aquellas épocas de David. Entonces, toda su esperanza está en que alguien de parte de Dios va a venir a liberarlos en ese sentido, ¿verdad? Políticamente hablando. Y ese es el Mesías que ellos esperan. Ahorita el tema no es el Mesías, pero quiero que podamos entender el principal obstáculo que hay en la mentalidad de un judío para poder asimilar lo que tenemos en Cristo, ¿verdad? Hay dos visiones completamente diferentes, lo que es el antiguo pacto y lo que pertenece al nuevo pacto, ¿sí? El concepto de reino es el que se hace tan
lejano, ¿verdad? Lo que se entiende por reino en el antiguo pacto y lo que va a anunciar Jesús como reino en el nuevo pacto. Son cosas completamente diferentes, completamente opuestas. Por eso es que cuando el Señor Jesús vino a anunciar un reino, ellos buscaban, si de veras es el Mesías, pues va a traer libertad, en este caso de los romanos, va a combatir a los romanos, y esa era la expectativa que tenían ellos. Antes de que llegara el Señor Jesús, ya había habido varios intentos de recuperar su independencia. Si ustedes leen desde la revuelta de los macabeos, que ya había anunciado Daniel, que iba a haber algo tan vergonzoso y tan denigrante en el templo, que era la abominación desoladora, ya me acordé, que sucedió precisamente con estos gobernantes que quedaron después de Alejandro, en el caso de los Ptolomeos y los Seleucidas. Desde ahí ya había revueltas que pretendían devolverle a Israel esa independencia. Y continúa habiendo más. Después de Cristo todavía hubo otra, después en el año 130 por ahí, en el año 70, que fue cuando fue destruida Jerusalén. Pero ellos no reconocen en Jesús ese perfil de Mesías, que se haya levantado en armas y que haya tratado de derrotar a los imperios. ¿Por qué? Porque el concepto de reino que él traía y el cual nosotros estamos ahorita estudiando para asimilarlo, era muy diferente a lo que todavía espera Israel de un Mesías. Por eso les digo que a veces ese concepto no acaba de clarificarse en nosotros y seguimos tal vez pensando, a lo mejor no en términos políticos, pero sí seguimos pensando en un reino que tiene que ver con un rey que gobierna. Y yo creo que si preguntamos a la mayoría de los hermanos cristianos, les preguntamos qué entendemos por el reino de Dios, seguramente va a ser algo relacionado con Dios como un rey y con un gobierno que va a ejercer sobre nosotros. Es decir, el mismo esquema de gobierno del antiguo pacto, pero pues solamente cambiando algunos personajes. Pero no es lo que vino a anunciar Jesús. Ahí es donde quiero que aterricemos esta introducción que nos sirva para entender la diferencia de lo que es tradicionalmente, tanto para el pueblo de Israel como para las naciones en general, el concepto de reino, el monarca, el gobernante que ejerce su dominio, que ejerce su gobierno sobre los demás, sobre el territorio o las personas que están bajo su reino, y el concepto de reino que viene a inaugurar Jesús, porque es algo que nadie se esperaba, es algo que ni siquiera sus propios discípulos comprendieron, no lo comprendieron mientras él estuvo, lo comprendieron ya después de que él se fue y de que les dio el Espíritu para que pudieran asimilar algo que para ellos era incomprensible. Incluso Simón el Celote, uno de sus discípulos, era de un partido o era de un movimiento que se llamaba los Celotes, que era precisamente la fracción más extrema, porque eran prácticamente soldados, ¿sí? Andaban armados, esperando que algún líder, ¿verdad? Algún ungido, algún Mesías los guiara hacia un encuentro armado contra Roma. Imagínense Simón Celote, el discípulo, cuando escuchó que era Jesús el Mesías, inmediatamente dijo, yo digo, ¿verdad? Sacó su espada y dijo, vámonos, ahora sí vamos a enfrentar a los romanos. Y se enfrentó con una enseñanza completamente diferente. La Biblia dice que muchos que querían seguirlo se decepcionaron porque no era lo que pensaban y dejaron de seguirlo, y muchos otros entendieron este anuncio y se dieron cuenta de lo diferente que era y comenzaron a entender paulatinamente este otro concepto de reino. Este concepto de reino que anuncia Jesús tiene que ver con la visión original de Dios
¿Se acuerdan cómo empezamos? Desde que antes de que creara las cosas y con la intención de todo su proyecto de creación, ese reino ya estaba en su corazón y en su mente, y eso es lo que viene a anunciar Jesús, pero se contrasta con lo que en general, ¿verdad? Políticamente, incluso el pueblo de Israel entendía como un reino. Incluso la gran, abismal, irreconciliable diferencia entre lo que es el Mesías de los judíos y el Cristo, ¿verdad? El ungido de Dios que entendemos los cristianos. Esta es parte de la diferencia de conceptos, por lo que nunca o muy difícilmente podríamos ponernos de acuerdo con un judío si queremos platicarle nuestra fe, porque los conceptos son muy diferentes. Cuando decimos una cosa, él lo entiende diferente, y cuando él nos dice una cosa, nosotros la entendemos diferente. Son dos mundos completamente diferentes que, bueno, no es imposible, ¿verdad? La misma palabra de Dios dice que algún día ellos van a poder entender de la manera en que Jesús vino a anunciarlo. Tenemos esa esperanza. No es que sean malos, ellos entienden que hay una acusación de parte de toda la sociedad occidental por pensar que ellos mataron a Jesús, y piensan que nosotros los odiamos. De hecho, muchos sectores cristianos así tienen a los judíos, ¿verdad? Ese es otro tema de lo que es el pensamiento antisemita. En gran medida fue, digamos, patrocinado por la mentalidad cristiana. Pero bueno, haciendo primeramente hincapié en que hay un abismo en cuanto a la manera de comprender las cosas, podemos nosotros no extraviarnos en los conceptos que ellos tienen y hacer una diferencia para saber lo que realmente Jesús vino a anunciar como reino de Dios. ¿Se acuerdan que al principio estábamos viendo los pactos? ¿Sí? Uno de los temas importantes eran los pactos, y vimos, hablamos del pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, que es con lo que nos hemos tardado más porque es un pacto muy, muy importante de comprender. Y de ahí nos pasamos al nuevo pacto, pero no habíamos visto el pacto de David. Y el pacto de David precisamente tiene su entendimiento en este concepto de reino que iba a preceder a la llegada del Mesías. Y ahí la grande confusión o la grande diferencia que hay entre el reino que se entiende en el antiguo pacto, con el Mesías que se entiende en el antiguo pacto, y el reino que vino a anunciar Jesús, con el concepto de Mesías o de Cristo o de ungido que nos viene anunciando Jesús. En base a eso, a esa diferencia, vamos a continuar avanzando sobre nuestro estudio. El siguiente jueves seguiremos estableciendo, ¿verdad?, en qué consistía esa diferencia y qué era lo que el Señor Jesús venía anunciando como su reino o como el reino de Dios, y cómo iba chocando, cómo iba haciendo choque con el concepto que se tenía en la antigüedad, y que tal vez se nos ha llegado a colar algunos vestigios a nosotros y que nos dificulte por ese mismo hecho entender a plenitud el reino de Dios. Voy a dejar hasta aquí, mis hermanos. Solamente preparé esta parte como introducción. Yo espero que sea algo que les pueda estar interesando, que no se pierdan nuestros siguientes estudios. Vamos a estar hablando del reino de Dios.